Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. La inestabilidad política vuelve a poner a Haití en la lupa de la comunidad internacional. Preocupa mucho la división social y política que hay en ese país. Un presidente aferrado al poder, asegurando que como su mandato comenzó un tiempo después por irregularidades en las elecciones, entonces tiene que terminar un tiempo después. Una oposición que intenta también conformar un gobierno transitorio, una sociedad sumergida en necesidades, en la falta de oportunidades y con muchas dificultades para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Un intento de golpe de Estado en el escenario, abogados, académicos, la iglesia, los empresarios pidiendo el fin del mandato del presidente Jovenel Moïse, quien ha recibido, como lo hemos visto, el respaldo de varios organismos internacionales y también de algunos países, como por ejemplo Estados Unidos. Un complejo escenario que no es ajeno a la historia haitiana. La crisis política de Haití es nuestro tema de hoy en el debate de France 24 y los pongo en contexto con el siguiente reportaje. Veamos. La camioneta de una emisora de radio envuelta en gas lacrimógeno y otros periodistas aplicando primeros auxilios a sus compañeros. Mientras las protestas siguen creciendo, la policía haitiana ha sido acusada de una violenta represión que incluso ha tenido como objetivo a miembros de la prensa claramente identificados. Las tensiones aumentan en Haití, con la población exigiendo la dimisión del presidente Jovenel Moïse. El mandatario Jovenel Moïse está llegando a su fin. No volveremos a la dictadura. Los opositores argumentan que su mandato presidencial terminó el domingo. Desde antes del 7 de febrero la situación es grave y después de esta fecha el presidente perdió toda la legitimidad porque su mandato ha terminado. La situación se ha agravado y la dictadura empeora. El presidente Moïse argumenta, sin embargo, que juró su mandato de 5 años en 2017, por lo que todavía tiene el poder hasta febrero de 2022. Estados Unidos ha respaldado esta postura, aunque su embajada emitió un comunicado en el que dice estar profundamente preocupada por cualquier acción que pueda dañar las instituciones democráticas de Haití. El domingo, funcionarios leales al presidente afirmaron haber frustrado un intento de golpe de Estado contra él y arrestaron a 23 personas, entre ellas un juez del Tribunal Supremo, quien obtuvo este jueves su orden de liberación. El martes, Moïse trató de sacar del cargo a otros 3 jueces que fueron propuestos como posibles líderes nacionales interinos por la oposición. Complejo panorama, y para analizarlo hemos invitado a Colette Lespinasse. Ella es periodista y analista, también es educadora de los derechos humanos y servicios sociales. Ella se encuentra en la ciudad de Puerto Príncipe, la capital haitiana, y también está con nosotros Ricardo Sey-Tenfus. Él es profesor universitario, fue representante de la Organización de Estados Americanos allí en Haití en el año 2009 y nos acompaña desde la ciudad de Brasilia, la capital brasileña. Les recuerdo que ustedes también hacen parte de esta conversación, pueden dejar sus preguntas, dejar los comentarios en las redes sociales. Se las recuerdo, estamos en Facebook, también nos encuentran en Instagram y en Twitter como @France24_ES y @Santilogo, que es mi cuenta personal. Pueden dejar los comentarios con la etiqueta numeral El Debate F24. Comienzo entonces preguntándole a Colette allí en la ciudad de Puerto Príncipe la pregunta básica que se hace todo el mundo a esta hora. ¿Es legítimo, Colette, ese reclamo que hace el presidente Jovenel Moïse de querer permanecer por lo menos un año más en el cargo, argumentando que como su mandato comenzó tarde, pues termina tarde? Buenas noches a todas y todas que nos están mirando. Y buenas noches también a usted y al señor Ricardo Sey-Tenfus, que tiene mucha fama en Haití. Y es una persona muy bien escuchada en Haití. Es un placer participar en este debate con él. Bueno, no todos los haitianos y todas las instituciones comparten la misma opinión del presidente o expresidente, depende de quién está hablando ahora, Jovenel Moïse. Porque para mucha gente, y no solamente personas de la calle que están dando sus opiniones, sino instituciones muy importantes, como por ejemplo la Federación de las Asociaciones de Abogados, como por ejemplo gente que habían participado en la redacción de la actual Constitución, o
gente de universidades, gente de iglesias católicas, protestantes. Mucha gente han dicho que sí, que se venció el mandatario de Jovenel Moïse el 7 de febrero, es decir, el domingo pasado, porque hay artículos en la actual Constitución que dice que sí, aunque empezó su mandatario el 7 de febrero de 2017, pero según la Constitución hay un ciclo de años para las elecciones y para la entrada de un presidente. Sí. Y él también empezó a reconocer eso cuando había dicho que se venció el mandatario de los senadores. Entonces ahora llegó su turno y él no quiere aceptar lo que él había observado para el Parlamento. Claro. Y por eso para mucha gente se terminó su mandato, pero sus partidarios y él también dice que no quiere quedar en el poder hasta el 7 de febrero de 2022. Así es, Colette, dependiendo de la perspectiva de donde se mire, para unos terminó el mandato, para otros no. Le hago la misma pregunta al señor Ricardo Seitenfus en Brasilia. ¿Para usted es legítimo este reclamo? Es decir, estos argumentos que le hemos presentado en el reportaje y que también explicaba Colette, ¿son válidos para que el presidente piense que puede permanecer un año más en el poder pese a la gran crisis política que esto está generando allí? Hola, buenas tardes Santiago, buenas tardes Colette. Es un placer participar de este debate. Yo creo que todo es un falso problema, porque cuando nosotros miramos la historia reciente de Haití, desde 86, Haití está buscando siempre una estabilidad. Hubo 10 misiones, incluso una operación de paz de Naciones Unidas, a lo largo de estos 33 años. Y siempre, Santiago y Colette lo saben muy bien, siempre el problema central de las crisis haitianas no es la hambre, no es la dictadura, no es el analfabetismo, no es el desempleo. Recuerdo, 60% de la gente no tiene puestos de trabajo en Haití. Siempre es un problema político, constitucional, electoral. Entonces, hay 2 artículos en la Constitución de 87 que dice exactamente uno, la razón a Jovenel Moïse, el otro la razón a la oposición. Pero es un falso problema. ¿Por qué que la oposición no se prepara este año para una verdadera campaña electoral y gana las elecciones por el voto? Gana la presidencia por el voto. Desde 2010, la comunidad internacional interfirió en la elección de 2010-2011. Después hubo la elección de Jovenel, la primera y la segunda. Es normal que Jovenel se quede 5 años, pero eso no es un problema serio, es un problema para crear un clima de instabilidad, un clima político difícil. ¿Por qué? Porque se quiere, Santiago y Colette, una única cosa, se quiere una transición, un gobierno de transición. Sí. ¿Por qué se quiere un gobierno de transición no electo? Porque hay pequeños grupos de partidos políticos que cuando van a las elecciones recogen 0,1, 0,5, 0,8% de los votos. O sea, jamás van a ganar el poder, jamás van a ganar la presidencia. Y la única manera de expresar su poder es a través de gobiernos provisorios. Hay un rosario de gobiernos provisorios en Haití. ¿Y qué es un gobierno provisorio? Es un gobierno no electo, es un gobierno que no se puede tener confianza porque no se sabe quién viene. Entonces mi consejo a la oposición: organice, únate, va a la elección para ganar las elecciones, va a la votación de abril para cambiar la Constitución y deje Jovenel ir hasta el final de su mandato, de sus 5 años. Sí. Porque no se olvide, y de 2016 a 2017, quien estuvo en poder fue Jocelyn Primaire,
o otra vez un gobierno provisorio. Entonces, ese es un tema Ricardo, central, Santiago. Tal parece que la historia de Haití es una eterna transición después de finalizar la dictadura de los Duvalier. 20 gobiernos en 35 años, de todo tipo, ya usted lo mencionaba, gobiernos militares, presidentes de transición, presidentes interinos, juntas de ministros, también influencia internacional. Es el país que más ONG tiene presencia en su territorio, que abarcan prácticamente todas las arcas del gobierno, y no se puede avanzar en infraestructura y en proyectos porque todo el dinero está en las ONG y no los tiene, esos recursos no los tiene el gobierno. El panorama es muy complicado. Y aquí hay un punto y una vuelta de tuerca para terminar de agravar la situación, Colette, y es este paso que dio la oposición de empezar a crear un gobierno alterno, un gobierno también de transición, un presidente transitorio. ¿Cómo tomar esta medida de la oposición? ¿Un paso en falso? ¿Un paso que les juega en contra? ¿Qué lectura hace usted? Bueno, una primera cosa que yo quería decir, al contrario de lo que dice el señor Santos, no pienso que la crisis es solamente una cosa de elección. Y para mí es más profunda. Tenemos en Haití una crisis permanente y lo que estamos viviendo ahora es una nueva cara de esta crisis permanente que tenemos desde años, ¿no? Casi desde la independencia del país, porque tenemos un sistema de exclusión social. Y no es la primera vez que hay conflicto con un gobierno en el poder, porque siempre hay muchas desconfianzas y siempre no hay realmente una satisfacción de las necesidades del pueblo, y por eso siempre eso lleva a conflictos. Y la última que tenemos es eso, con un gobierno sobre el mandatario hay cuestión, pero también tenemos del otro lado a una oposición que hasta ahora no está bastante organizada para dar una respuesta que conviene realmente a la situación de crisis permanente que estamos viviendo. Y yo pienso que si tenemos elecciones o elecciones muy bien organizadas, como por ejemplo lo cree la comunidad, lo quiere la comunidad internacional, la OEA, las Naciones Unidas, eso no va a resolver el problema, porque hemos tenido ya en el pasado, a otros momentos, elecciones, eso no ha resuelto el problema si no se toma en cuenta la crisis profunda que es el resultado de un sistema de exclusión total de un pueblo que tiene hambre, que no tiene salud, etc. Entonces, la oposición está intentando de dar su respuesta, pero no pienso que con un gobierno paralelo, que esto tampoco va a resolver la crisis que tenemos ahora. Ricardo, en minutos le doy la palabra. Quiero aprovechar y recoger algunos de los argumentos que usted dio y preguntarle a Colette. Entonces, ¿está usted de acuerdo en esa sugerencia o ese comentario que hace Ricardo? Dejar que el presidente Moïse termine, convoque elecciones para diciembre y en febrero, el 7 de febrero del 2022, entre un nuevo gobierno y que a lo largo de este año la oposición se organice. ¿Ese puede ser entonces un escenario válido? ¿A quién se dirige la pregunta? ¿Es para mí o para Sí, para ti, Colette. Ok, bueno. En las condiciones actuales se necesita hacer elecciones, ¿no? Para renovar las personas que están gobernando, que sean en el Parlamento, los municipios y también la presidencia. Pero si se hacen las elecciones en las condiciones actuales, eso va a agudizar de nuevo, agravar la crisis y no va a resolver nada. Porque si uno mira muy bien la historia de los 20 o 30 años, empezando desde la caída de Duvalier,
hemos tenido mucho más crisis cada vez después de elecciones, porque o que son elecciones muy bien hechas, pero hay un otro grupo que dan un golpe de Estado, o que es la comunidad internacional que interviene directamente para imponer a sus propios candidatos. Y el señor Ricardo Stefanos sabe mucho de esta historia. Entonces, necesitamos realmente un poco a tener una situación de más, yo diría, de paz, y donde hay una serie de cosas que están ya, exacto, como por ejemplo las personas que están en la cárcel, la represión, esa constitución que el presidente, él quiere imponer a la gente. No hay un consenso sobre tener una nueva constitución, y todo eso, si no tenemos un consenso sobre eso, vamos a agravar la crisis si se hacen las elecciones en esas condiciones. Ricardo, le repito la pregunta que le hacía a Colette y le pido sea breve porque voy con dos preguntas para usted. Este paso que dio la oposición de crear un gobierno transitorio, tienen un presidente ya electo por su cuenta, por el lado de ellos, sin preguntarle y consultarlo a los ciudadanos. ¿Cómo recibe uno esta información, usted que perteneció a un organismo internacional, a un organismo continental? No, esto no tiene ningún sentido, ¿no? Es un gobierno fantasma. Parece el sistema británico, ¿no? Cuando la oposición va a la oposición, se constituye un gabinete fantasma. Esto no tiene ningún sentido. Pero lo que Colette dijo antes es importante. Yo sé muy bien lo que pasó en algunos momentos de la historia reciente de Haití. Yo evité, por ejemplo, un golpe de Estado que quería dar la comunidad internacional contra el presidente René Préval en 2010. Yo pagué muy caro por esto y por esto que después me sacaron de Haití. Pero lo que importa, Santiago y Colette, lo que importa es que la oposición no tiene credibilidad. La oposición está desunida. Por otro lado, Colette tiene, de cierta manera, razón cuando dice que las elecciones no arreglan las cosas. Pero ¿por qué no arreglan las cosas? Porque antes de las elecciones hay un consejo electoral que debería ser permanente y es provisorio, es ad hoc, o sea, se constituye un consejo electoral para cada elección y la gente no acepta los resultados de las elecciones. Mira, hay 165 partidos políticos en Haití. Cuando van a las elecciones, hay 164 candidatos en tesis, Santiago, que se quedan fuera, que van a la oposición, que no ganan las elecciones. O sea, nosotros en América Latina tuvimos también en España, también Portugal, también en Grecia, también el este europeo, tuvimos una experiencia de transición de la dictadura para la democracia. Y lo que hay de regla común en todos esos movimientos son el pacto de libertad y garantías democráticas para arreglar las cosas del pasado, ley del perdón, no de olvido, amnistías, y por otro lado para mirar adelante las reglas del juego para conquistar el poder. Claro. Haití es el único país, Santiago, y hace 35 años que estamos en esto. Gastamos más de 30.000 millones de dólares en nombre de Haití y todavía no hay este pacto. Sin este pacto no es posible hacer la transición. Entonces, los pequeños partidos, a ellos no les interesa el pacto, porque cuando se van las elecciones y si hay los resultados, se ve muy bien que ellos no representan nada, casi nadie. Y por esto que ellos quieren siempre una crisis permanente. Este es un modus vivendi haitiano hecho por los pequeños partidos, por esta grande masa de pequeños partidos de intereses, de tener una crisis permanente, porque la crisis permanente ellos pueden sacar de ellas ventajas. Ricardo, ¿y qué lectura hace usted del presidente Moïse, un presidente que disolvió el Parlamento en enero del 2020, ha reprimido
de manera muy fuerte las protestas de los ciudadanos a lo largo de estos últimos meses. Critica mucho este derecho a la protesta y este derecho que tienen los ciudadanos a discrepar con algunas políticas del gobierno. Está gobernando prácticamente por decreto. Ha aumentado considerablemente, esto lo puede confirmar Colette, la inseguridad, sobre todo en Puerto Príncipe, los secuestros, 200% de incremento. ¿Qué balance puede usted hacer de este gobierno? Sin duda, sin duda. Ese era un joven empresario, es plantador de bananos, ¿no? Que no tenía ninguna experiencia, pero fue llevado al poder por Martelly. Y Martelly fue llevado al poder por Hillary Clinton. O sea, es una historia larga que no es de momento de... Pero no tiene ninguna o poca experiencia. Creo que algunas cosas buenas lo hace. Por ejemplo, luchar contra el sistema que domina la economía haitiana. Y esta gente está por detrás también de esas manifestaciones ahora de la oposición. Por otro lado, hay posibilidad de manifestar, por supuesto, como nosotros conocemos en democracia. Pero en Haití las manifestaciones muchas veces se vuelven violentas. Provocan violencia, muertes, incendios, quema de coches. O sea, nosotros estamos ahí, Santiago, sí, con 14.000 policías para una población de casi 12 millones de habitantes. Es la única fuerza pública que hay en Haití. No hay fuerzas armadas. Entonces ellos tienen una gran responsabilidad y creo que tampoco tienen mucha experiencia en luchar contra manifestaciones populares. Pero Moïse fue electo y déjalo terminar su mandato. Vamos al referendo sobre la Constitución, que es fundamental. Es fundamental. La Constitución haitiana no deja ni el presidente ni el Parlamento gobernar. Es un deservicio a la población. Y vamos a las elecciones del segundo semestre, pero la oposición tiene que organizarse, tiene que modernizar su campaña electoral, lo que no hace, porque hay muchos caciques, como se dice en Brasil, y pocos indios en la oposición. Colette, ¿es viable para usted? Ya estaba dando usted algunos indicios, algunos visos de la opinión que tiene sobre esta reforma a la Constitución que está proponiendo el presidente. ¿Cuál es su opinión? Y amplíenos entonces más. Bueno, la actual Constitución que tenemos es una Constitución que fue votada de manera masiva por el pueblo haitiano después de la caída de Duvalier. Y en esta Constitución se ha puesto muchas cosas muy buenas, sobre todo en lo que tiene que ver con los derechos humanos y también la justicia social. Es verdad que hay muchas debilidades, pero como en el pasado, en la historia del país, siempre los presidentes que quieren ajustar las constituciones para imponer sus propias cosas en la Constitución les han cambiado. Los que habían escrito esta Constitución habían puesto que no se puede hacer un referéndum, es decir, un voto popular, y ha puesto la manera como se puede cambiar cosas en la Constitución. Y ahora el actual presidente, sin tener el consenso, en un momento donde él está muy contestado, está intentando de hacer su propia Constitución. Yo creo que en el país hay un consenso que hay cosas que revisar. Hay que revisar la Constitución. Algunas dicen que sí hay que hacer una nueva, otras dicen que hay que revisarla sin hacer una nueva. Pero todo eso necesita un consenso y el presidente solo no tiene el poder ni el derecho. La Constitución no le da ese poder de hacer la Constitución. Desgraciadamente, en el mandato del BINU, la misión actual de las Naciones Unidas habían puesto eso como un elemento fundamental del apoyo de la misión de las Naciones Unidas actualmente, que trabaja con el gobierno para hacer una nueva constitución. Sí. Entonces, la gente no está de acuerdo con eso que el presidente le haga solo. Y dentro de esta crisis es difícil sentarse y discutir qué vamos a poner realmente en la Constitución.
Yo estoy de acuerdo con el señor Stefansson sobre el Consejo Electoral. Yo pienso que necesitamos un Consejo Electoral permanente para tener una institución que organiza de manera regular las elecciones. También se necesita ese Consejo Constitucional para poder, por ejemplo, decir cómo avanzar cuando hay una crisis como la que tenemos actualmente sobre el mandatario del presidente. Pero el sistema electoral hay que revisarlo completamente. Sí. Yo pienso que el problema de las elecciones está en el sistema electoral, que es un buen sistema. Un sistema electoral. Ricardo, su opinión sobre este tema, la nueva constitución que propone el presidente, este sistema electoral, ya usted decía, hay que tener un organismo electoral permanente y no que se conforme solamente para cuando hay comicios. Sí, yo creo que Colette tiene razón, la Constitución de 87 puede ser considerada como una constitución ciudadana, ¿no? Con muchos derechos. El problema central de la Constitución es el modelo del régimen político, porque es semipresidencialista y semiparlamentarista. O sea, déjame explicar. Hay necesidad... Por favor, porque me quedan pocos minutos para llegar a las conclusiones. Está bien, Santiago. Hay necesidad de una doble mayoría para gobernar. Una mayoría presidencial y el presidente tiene que tener una mayoría parlamentar. ¿Por qué? Porque el Parlamento que va a definir quién es el primer ministro y quién va a ser los ministros del gobierno. Entonces, el presidente puede ganar el Palacio Presidencial, pero puede no gobernar, caso no tenga una mayoría parlamentar. Entonces, la propuesta de Jovenel, lo que vi, sería terminar con el Senado, terminar con el parlamentarismo, tener solamente diputados federales, diputados haitianos, y tener un presidente y un vicepresidente. Yo creo que ahí se arreglaría un problema, una copia que se hizo del sistema italiano y sobre todo del sistema francés, de no decidir si es un parlamentarismo o un presidencialismo, y en el caso haitiano esto no funciona. Colette, para terminar, las conclusiones, ¿qué cree usted que va a suceder? Tengo pocos minutos para terminar el programa, por favor. Sus conclusiones. Hay dos posibilidades, que se sentamos y que buscamos una solución real para el futuro de nuestro país. Pienso que el pueblo lo necesita, o que se agudiza la crisis con mucha violencia. Pero esperamos que todos los actores van a sentarse para buscar una solución. Y Ricardo, su conclusión, ¿qué va a suceder en Haití en los próximos meses? ¿Cómo se puede resolver entonces o cuál será el resultado de esta crisis? Yo creo que va a tener una crisis permanente, como siempre, pero con bajo perfil. Biden dijo que va a reevaluar la situación. Recuerdo que con los demócratas volvió también los Clinton a los intereses sobre Haití, y son muy importantes, la pareja Clinton históricamente en la política haitiana. Entonces, yo creo que no va a cambiar la posición de la comunidad internacional, que apoya a Jovenel, que apoya el referéndum sobre la Constitución y que apoya la organización de elecciones al final del año. Esto va a pasar así, va a continuar habiendo manifestaciones, pero no hay otro camino. El otro camino sería la revolución. El otro camino sería la revolución. Y la revolución no puede pasar porque hay solamente 160 kilómetros que separan la base de Guantánamo de la costa haitiana. Esto no va a pasar. Estados Unidos jamás van a permitir, Francia tampoco, Canadá tampoco y la América Latina tampoco. Entonces hay que arreglar dentro de los límites de la democracia con todas sus limitaciones y defectos. Colette, ¿qué piensa usted de esta afirmación? Que una revolución allí no puede suceder, pero dado
el grado de descontento que hay entre los haitianos, las pocas posibilidades que tienen para su futuro, la pandemia del COVID-19 y las dificultades a las que se tienen que enfrentar en el día a día en un país que produce poco alimento, no tiene medicinas, el sistema de salud no funciona bien, ¿podrían llegar a ese escenario tan radical? No, no creo, porque durante toda la Guerra Fría, por ejemplo, Estados Unidos protegió a Duvalier. Duvalier fue el hijo porque no quería una segunda Cuba. Bueno, sería muy difícil, como lo dijo el señor presidente, con la situación que tenemos ahora, pero sobre todo porque el gobierno actual está muy apoyada por los poderosos, como por ejemplo los Estados Unidos. Eso puede ser algo muy difícil. Sin embargo, el pueblo haitiano no está realmente disponible a aceptar cualquier cosa. Es decir, que la gente va a luchar muchísimo. Yo espero que llegamos, en vez de todo eso, a un mínimo de consenso entre nosotros, ¿no? Para resolver nuestros problemas. Ahora sí, Ricardo, su respuesta. Santiago, solamente una palabrita. Recuerdo que en diciembre de 2019, en Santiago los Caballeros y República Dominicana, el ex representante de las Naciones Unidas, Edmond Moulet, hizo una ponencia para los partidos de extrema derecha dominicanos anti-haitianos, diciendo que la única solución para Haití es que el Comando Sur llegue con sus militares de Haití. Y dijo, nosotros tenemos que hacer esto y hacer esto rápidamente. Primero es el reconocimiento del fracaso de la comunidad internacional. Y segundo es crear una nueva situación colonial en las Américas, sí, lo que es inaceptable. Definitivamente Haití sigue siendo la deuda pendiente de los organismos internacionales y también de la comunidad latinoamericana y del continente americano. Le ha faltado unidad al continente para apoyar a este país en estas crisis políticas. A Colette en la ciudad de Puerto Príncipe, muchas gracias por haber estado con nosotros, habernos contado su perspectiva de la crisis allí en su país. Merci beaucoup. Muchas gracias por acompañarnos, y también Ricardo Seitenfus desde la ciudad de Brasilia, la capital brasileña. Muchas gracias también por haber compartido con nosotros su perspectiva sobre la crisis haitiana. Muito obrigado. Y a ustedes también, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy aquí en el debate de France 24. Sigan dejando todos sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Pueden seguir con nuestra programación. Hay más para ver en France 24.